dolor abdominal, como para hablar un poco de generalidad, y después algo de lo que son síndromes hepáticos. Mi nombre es Daniela Pauletti, yo soy docente de semiología. Como uno dice siempre en los seminarios, la idea es que les sirva de guía y no que sea lo único que se estudie, ¿sí? Así que bueno, esa va a ser la idea. Si tienen alguna pregunta, la pueden ir haciendo, y bueno, esperemos hacerlo ágil, así no se me duerme ninguno, sobre todo. Uy, el tema es que siguen entrando. Bien. Bien, bueno, esperen que me fijo si hay alguien más para entrar. Por el momento no. Así que, bueno. Si por ahí alguien les avisa que queda esperando, me avisan, porque al estar compartiendo pantalla no veo los ingresos, no le presto atención en realidad. Bueno, chicos, como les decía, la idea desde Semio es hacer un abordaje, es pensar, razonar, tratar de, con lo que es el examen físico y la camnesis, que es muy importante, tratar de llegar o hacer una sospecha sindrómica, por lo menos, ¿sí? Quizás no de una patología en sí, pero de por lo menos tratar de abordarlo desde un síndrome. Me aparecen en el medio de la pantalla, lo de admitir. Vamos a pasar, acá está. Vamos a arrancar con dolor abdominal. Dolor ustedes ya los vienen viendo desde la primer tutoría de Semio, cómo abordarlo, cómo indagarlo, y yo creo que la mayoría ha leído esa memotecnia Alicia, que siempre nos seguimos valiendo de lo mismo para el momento de indagar. Porque uno también arranca con dolor abdominal? Pues el dolor abdominal es un motivo de consulta muy frecuente en la práctica clínica, en el consultorio y en las guardias, y la sospecha que uno tenga, obviamente de ahí deriva el tratamiento, la conducta expectante, o el ya tengo que hacer algo, algún método complementario para definir el tratamiento que va a tener el paciente. La fisiopatología, que bueno, no me quiero detener mucho en esto, pero tiene que quedar bien claro cómo se genera el dolor y poder diferenciarlo, lo que es el dolor visceral del dolor somático y el dolor referido. ¿Por qué es importante? Porque ya con la característica de dolor, la localización, ustedes cuando vieron en primer año, examen físico normal de abdomen, hacían una división topográfica del abdomen, y ahí ya orientaban o ubicaban vísceras, estructuras que teníamos en esa localización, en esa región. Entonces ya, también valiéndonos de la característica del dolor, uno puede sospechar cuál puede llegar a ser la causa. La diferencia clara, y se los hago cortito, esto después obviamente que dolor lo tienen que saber muy bien y verlo desde fisiopatología, sobre todo la diferencia entre el dolor visceral y el dolor somático. Siendo que el dolor visceral es el que se transmite por fibras amielínicas, es un dolor de tipo urente que va a ser mal localizado, que de hecho muchas veces el paciente lo refiere hacia la línea media del abdomen. La causa habitualmente uno tiene que pensar en que puede ser por distensión, como pasa en el tubo digestivo, puede ser isquemia y también puede ser inflamación. Puede estar asociado o acompañado de síntomas vegetativos, como es la hipotensión, taquicardia, sudoración, y también lo otro es que uno sospechando que puede ser también el tratamiento que va a instaurar, ¿no? Sabemos que el dolor visceral tiene mayor respuesta a los opiáceos que a los AINES, ¿sí? A diferencia del dolor somático,
que las fibras son fibras mielínicas, o sea que tienen una mejor transmisión, el dolor va a ser bien localizado, va a estar referido como un dolor más superficial. ¿Dónde se origina este dolor somático? En el abdomen, en lo que es peritoneo parietal, en la piel y en los músculos, ¿sí? Esa es donde se va a generar el dolor. Como les decía, va a ser bien localizado, intenso, suele estar asociado a algún proceso inflamatorio o por un traumatismo. Un trauma cerrado también puede generalizar, puede generarlo. Y va a tener, en diferencia a lo que dijimos hoy en el tratamiento, responden bien a los antiinflamatorios mejor que a los opiáceos, ¿sí? No quiere decir, no les estoy diciendo que no tienen respuesta a ese tipo de tratamiento, sino que son diferencias y por el tipo de vía por la que se generan y se transmite, por eso es la respuesta. Y después está el dolor referido. El dolor referido se da en un lugar, el paciente lo refiere en un lugar distante a donde se origina. Un ejemplo que seguramente, si bien no vimos cardiovascular todavía, pero que ya lo conocen, es el dolor precordial, ¿sí? Que el dolor precordial por una angina de pecho o un infarto se va a irradiar, o el dolor es referido a la región cubital del antebrazo, a la región del cuello y también a la mandíbula, ¿tá? Eso es por cómo se transmiten las diferentes metámeras que confunde y no, o sea, se percibe el dolor, se sabe dónde es, pero también se percibe en otro lado, ¿sí? No me pasa. Esperen que no me pasa. ¿Ustedes están viendo, chicos? Sí, sí. Sí. Bueno, esperen un segundito. Ahora vamos a hacerlo desde acá. Ahí está, desde el Drive no me permitía seguir pasándolo. Bien, la manera de clasificarlo al dolor se lo va a, según el tiempo en el que se instaura, y es lo que nosotros vamos a abordar, ¿no? Es en un dolor agudo o crónico. El dolor agudo consideramos que todavía, o sea, que lo encasillamos dentro de agudo hasta los 7 días de iniciado el dolor, ¿sí? Y dentro del dolor agudo está lo que deben conocer, que es el abdomen agudo, ¿sí? Que es un síndrome clínico donde lo que va a predominar es el dolor. Y como acá bien dice, puede durar de menos de 6 horas, o sea que puede ser de horas de evolución, hasta 7 días. Después, más adelante, van a ver en cirugía, sobre todo, que el abdomen agudo se clasifica en abdomen agudo médico-quirúrgico, y dentro del quirúrgico también tiene otra clasificación. Nosotros no nos vamos a meter en eso, por lo menos ahora enseño. Dentro del dolor agudo, sepan alguna causa intraperitoneal y otras extraperitoneales. Dentro de extraperitoneales también pueden encontrar una clasificación como intraabdominal y extraabdominal. ¿Y por qué extraabdominal? Porque compromisos de la pleura parietal también puede irradiar a abdomen, o el dolor de pericárdico, que también puede ser referido a nivel de epigastrio. Entonces, por eso también se lo clasifica como extraabdominal dentro del extraperitoneal. ¿Ah? Y el dolor crónico es el que dura más de una semana. La anamnesis. Acá en realidad uno pone cosas puntuales, que es lo que tenemos que ir a preguntar. Yo a los chicos les venía diciendo a los de mi comisión en estos días que cuando uno consulta por dolor abdominal, y ya saber si tiene antecedentes de alguna cirugía, si el paciente consulta por un dolor en fosa ilíaca derecha, y ya sabemos que está apendicectomizado, bueno, voy a pensar en otras causas, pero ya la apendicitis ya no la tendría como posibilidad, por ejemplo. Y todo eso surge de la anamnesis, ¿sí? Tantos antecedentes fisiológicos como patológicos. Los antecedentes tóxicos, el consumo
agudo de alcohol, el estar expuesto a venenos, a los plaguicidas, que también pueden generar dolor abdominal, saber qué medicación toma el paciente. La mayoría, si ven, si alguno se agarra y lee un prospecto, van a ver que la mayoría de los prospectos dan, o sea, de los medicamentos dan dolor abdominal, diarrea y pueden dar vómitos. O sea que también preguntar, indagar, y uno en relación a eso sabe, o sea, lo puede atribuir o no, ¿sí? Un medicamento que usamos muchísimo en la clínica es, para el paciente diabético o insulinoresistencia, es la metformina. Y la metformina puede dar dolor abdominal, y bueno, eso sería cuestión de empezar a ver, cambiar y demás, pero tratar de asociar lo que me dice el paciente con una posible causa. El contacto, o sea, saber si estuvo con personas que tienen alguna patología, alguna gastroenteritis, haber estado expuesto a un alimento posiblemente contaminado, y los traumatismos. Los traumatismos hay que considerar no únicamente el traumatismo abierto es el que está abocado, que puede ser por, o sea, una herida de arma de fuego, una herida de arma blanca, bueno, o por lo que fuese. También considerar los traumatismos cerrados de abdomen, ¿sí? El traumatismo cerrado es el que no tiene herida, ¿tá? No tiene herida superficial, no hay una solución de continuidad a nivel de la piel. Estos traumatismos cerrados, puede haber un traumatismo de vaso, puede haber un traumatismo de hígado, y quizás en el momento sí molestó, dolió, y al tiempo agrega dolor intenso que lo va a localizar y demás, que el dolor en esas situaciones se da por distensión de las cápsulas, como puede ser cuando hay un traumatismo de hígado o de vaso, y hay una lesión de segundo tiempo, o sea, genera un sangrado en un segundo tiempo. En el momento primero que yo lo controlé al paciente no lo tenía, y después agrega este dolor. O sea que también hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Y traumatismos a nivel renales también. Acá está lo que yo les decía del Alicia, de esta memotecnia, de lo importante que es preguntar cuándo comenzó el dolor, dónde se localizó cuando comenzó y cuando evolucionó, ¿sí? Si el dolor irradia, el dolor que irradie es sentir que se va hacia algún lado el dolor, ¿ah? La característica del dolor, el carácter del dolor, si es urente, si es punzante, si es tipo cólico, la intensidad del dolor, que se pueden valer de escalas, que pueden ser escalas numéricas, que es la que más usamos, del 1 al 10, cómo clasifica su dolor, y explicándole al paciente que 1 es sin dolor y 10 es el máximo dolor que percibió en su vida, ¿sí? Entonces ahí el paciente le puede dar un puntaje. El dolor, sabrán, y me imagino que ya a esta altura lo saben, es que es algo subjetivo. La misma afección en distintos pacientes se perciben completamente diferentes, de pacientes que quizás no tienen dolor o tienen escaso dolor, a pacientes que lo mismo les genera un dolor que para él es intolerable, ¿sí? Así que es algo subjetivo. Y después, ¿qué lo atenúa y qué lo agrava? ¿Con qué mejora el dolor? Recuerden que en abdomen hay posiciones también que el paciente puede adoptar para aliviar el dolor, ¿sí? Y que lo agrava, si el moverse, si el comer, qué es lo que lo está agravando al dolor. En el examen físico, ya hicimos la anamnesis, pasamos al examen físico, ¿sí? Algo que no sé si se lo dije en la anterior, en la anamnesis obviamente que es importante rescatar datos personales del paciente, saber ante qué paciente estoy, dónde vive, eso también ya me puede ayudar al momento de analizar todos los datos del paciente. En el examen físico, bueno, esto lo vamos a pasar rápido, chicos. El estado general, si toma alguna actitud o tiene algún decúbito característico, cambios en la coloración de piel y mucosas, valorar el abdomen, la forma del abdomen, la presencia de movimientos. Recuerden que los movimientos peristálticos, cuando hay oclusiones de tipo mecánica, el hilio mecánico, dependiendo la conformación del paciente, o sea, puedo observar los movimientos peristálticos, y eso en la normalidad no lo tengo que ver,
En lo habitual no lo tengo que ver, pero lo puedo llegar a ver en esas situaciones. A nivel de piel es importante también valorar si tiene cicatrices, preguntar de qué son esas cicatrices. Al margen de que tengo que ver si no tiene hematomas y demás, ¿no? A la auscultación, la presencia de ruidos hidroaéreos, los soplos. Recuerden que los ruidos hidroaéreos son de tipo continuos, suaves, que no generan dolor, y que el rango va de 5 a 30 en un minuto, o sea que es variable, ¿sí? Ahí tengo que ver si están aumentados, si están disminuidos, si cambió la característica del sonido, si se acompañan de dolor, o si directamente no están los ruidos. Para hablar de silencio auscultatorio, supuestamente tengo que haber auscultado en todos los cuadrantes y haberme quedado un minuto, con esta frecuencia que yo les digo, que de 5 a 30 por minuto, entonces me puede llevar un poquito de tiempo, ¿sí? La presencia de soplos, buscar soplos a nivel de la aorta abdominal, que eso es en el epigastrio, buscar los soplos renales también, que es en los puntos ureterales superiores, ahí voy a encontrar puedo encontrar el soplo renal, la mesentérica, el soplo de mesentérica inferior y mesentérica superior. La percusión, esta es la manera en la que se percute, estas son imágenes de Argentea, o sea que las tienen, chicos, recuerden que es muy importante la percusión de manera radiada, la que tienen acá, ¿sí? Así, de esta manera, yo estoy abarcando todos los cuadrantes, ¿está? Y que la percusión de abdomen es sin rebote, es un solo golpe. Y esta es la maniobra del desnivel, como se le dice, que ahora cuando veamos ascitis lo vamos a ver. A la palpación superficial, la búsqueda de los puntos dolorosos y la palpación profunda. Los puntos dolorosos, recuerden que se evalúan con el pulpejo del dedo, generando una compresión en un lugar puntual, por eso se llaman puntos dolorosos, y que yo de esta manera los puedo poner en una historia clínica, ¿sí? Punto cístico positivo, punto de McBurney o McBurney positivo, yo ya estoy entendiendo que ese punto en esa localización generó dolor a la compresión. Eso es lo que estoy poniendo, ¿sí? Recuerden los puntos ureterales, pues les decía que era el sitio donde se podían ocultar soplos de las arterias renales, el de McBurney izquierdo, que también es bastante útil, y acá lo que falta es el punto pancreático, que se ubica de la línea de la línea diagonal, que es donde está el punto cístico, en el reborde, y la que va desde el extremo de la clavícula al ombligo, de la región umbilical del ombligo son 2 centímetros hacia arriba, donde está el punto o área pancreática. Vamos a hablar de estos síndromes abdominales que, en definitiva, el motivo de consulta es dolor abdominal, ¿sí? Con sus características. Vamos a empezar con la gastritis y con la úlcera péptica. El diagnóstico de gastritis, sobre todo, va a surgir de la anamnesis, ¿sí? Cómo va a describir el dolor el paciente, la característica de cuándo se presenta y demás. Pero yo tengo que también consultar sobre predisposición de ese paciente, ¿sí? Acá dice situaciones de estrés, como es infecciones, quemaduras, traumatismo, cambia la vascularización y predispone tanto a gastritis, pero también predispone a úlcera gástrica, ¿sí? La ingesta de antiinflamatorios, preguntar si está consumiendo y con qué frecuencia, aunque ustedes no crean, hay gente que consume un antiinflamatorio todos los días de su vida, entonces es importante considerarlo. Acá lo que falta es el consumo crónico de corticoides también, el consumo de alcohol y el tabaco. En las manifestaciones, el paciente va a referir el dolor en epigastrio, ¿no? El dolor en epigastrio puede ser un dolor de tipo sordo, puede ser referido como ardor, puede ser también referido como una sensación de ardor a nivel retroesternal, que eso se define como pirosis, y puede estar acompañado de trastornos en la alimentación, con disminución del apetito o directamente anorexia,
puede estar acompañado de náuseas, vómitos, sensación de plenitud postprandial, eso de que como y me lleno rápido, me siento, tengo apetito, como y me lleno rápido, ¿sí? Meteorismo, puede haber eructos también, puede estar asociado a pérdida de peso, la presencia de hematemesis y melena, o sea, manifestación de hemorragia digestiva. Disculpe, Dependiendo profe. de los... Sí. ¿Qué es el meteorismo? El meteorismo es el aumento del contenido de gas en el intestino. Bien, gracias. Eso es el meteorismo. De Profe, nada. Sí. pirosis sería cuando el paciente dice que siente como ácido en la boca, ya básicamente, o sea, regurgitó ácido hacia la En boca. realidad la pirosis está asociada con el reflujo gastroesofágico. La pirosis en sí se define por la sensación del ardor retroesternal. ¿Ah? Lo otro es asociado a reflujo. Si lo querés poner, no está mal mientras vos entiendas el concepto, ¿sí? Pero si vos buscas la definición de pirosis es la sensación retroesternal, porque lo otro, aparte de reflujo, hay regurgitación. Recuerden que cuando el contenido vuelve a la faringe o a la boca, eso es regurgitación, ¿sí? Otra cosa importante del dolor, ese dolor en epigastrio, tengo que preguntarle en qué momento es. Si es un dolor por gastritis, por inflamación o la úlcera propiamente, el dolor va a predominar en ayunas, puede despertarlo a la noche al paciente, puede llevar a que el paciente tenga que sentarse, incorporarse en la cama y pueden tomar leche, pueden tomar un antiácido, tratan de tener algún gesto para quitar esa acidez. Ese dolor, perdón. Y el dolor suele mejorar con la alimentación. ¿Ah? Por eso cuando uno indica las dietas, se le pide al paciente que no pase periodos de ayuno prolongados, que cada 3 horas ingiera algo, ¿sí? Porque el estómago, si uno lo tiene vacío y con los periodos de ayuno prolongados, predomina el contenido ácido y por lógica va a molestar, va a doler y el proceso no va a mejorar. Ahora, si yo tengo el paciente que tiene pirosis, dolor epigástrico, completamente, o sea, tengo para pensar en una gastritis, pero el paciente viene con pérdida de peso, con astenia, con hiporexia o anorexia, también tengo que ir a descartar otras patologías orgánicas y hasta patologías malignas, ¿sí? Entonces yo el diagnóstico se lo voy a hacer, o la sospecha va a ser clínica y lo voy a empezar a tratar. Pero si ustedes buscan las bibliografías y cosas puntuales, que esto lo van a ver recién en quinto, no es lo mismo tener un cuadro así en un paciente joven, sano, sin pérdida de peso y que no le modifica los hábitos, a tener esto en un paciente después de los 50 con pérdida de peso y demás, donde estoy obligado ahí sí a pedir un estudio complementario, como por ejemplo una endoscopía, para descartar otra patología orgánica. ¿Ah? Dentro de eso está el cáncer gástrico también, ¿sí? Bien, el síndrome de intestino irritable, motivo de consulta más que frecuente, o sea, causa del dolor abdominal, que es motivo de consulta, es muy, muy frecuente. Lo que tiene que quedar en claro, y lo que tenemos que hacerle entender al paciente, es que es un trastorno funcional, que es mucho más frecuente en mujeres, se asocia también con los trastornos de ansiedad, y se define por dolor abdominal con alteración del hábito evacuatorio. Y es importante aclarar esto de alteración del hábito evacuatorio. No estamos diciendo que tiene ni diarrea ni constipación. Puede tener un hábito alternante, diarrea, constipación, constipación, diarrea, puede asociarlo a constipación o puede asociarlo directamente a diarrea, ¿sí? Estas manifestaciones, como lo dice ahí, deben ser continuas o intermitentes, pero de 3 meses de evolución o más. ¿tá? Obviamente que hoy en día, y con lo que disponemos, bueno, salvando esta situación de pandemia que estamos tratando de hacer todo lo justo pero lo necesario, son pacientes que uno los estudia, porque también al trastorno funcional, ¿cómo me quedo tranquilo de que realmente es un trastorno funcional, descartando patología orgánica? ¿sí? Pero básicamente se define en esto. La diverticulitis aguda, que los divertículos son lesiones
saculares, o sea que va de la luz del intestino, del colon, hacia afuera, o sea, van más allá de la pared, se localizan habitualmente a nivel el lugar más frecuente de localización es a nivel de sigma, y cuando el paciente lo padece, se denomina diverticulosis. El decir que tiene una diverticulosis colónica es saber que tiene divertículos, no estamos hablando de que tenga un cuadro inflamatorio, ¿sí? Y como ahí dice la anamnesis, la ingesta de alimentos. Son pacientes que el divertículo, imagínense una lesión sacular, que tiene un orificio de entrada que es más chico. En estos pacientes todo lo que son semillas, los frutos secos, hay que evitarlos. Y habitualmente cuando el paciente viene con un cuadro de una diverticulitis aguda, puede ser secundario un cuadro de gastroenteritis, ¿no? Que complique la zona diverticular. Pero tenemos el antecedente de que comió, lo más frecuente que comen es maní, o almendras, nueces, que hacen una transgresión en la dieta o que comen mucha verdura cruda, y aparece el dolor en fosa ilíaca izquierda. Hoy les nombré el punto doloroso, el de McBurney izquierdo, que ese es positivo, puede estar positivo en los cuadros de diverticulitis, pero el paciente va a localizar el dolor en el flanco izquierdo, en la fosa ilíaca, perdón, izquierda, va a tener fiebre, puede tener o no, pero habitualmente tienen fiebre, y se acompaña de diarrea. ¿Sí? Ante ese cuadro, si yo sé que el paciente tiene una diverticulosis y me presenta esos síntomas, tengo que empezar a tratarlo como tal. Y si no tengo el antecedente de diverticulosis, porque el paciente no tiene hecha colonoscopía, porque es la manera de saberlo, que es una realidad, y tengo una clínica sospechosa, también lo debo tratar, ¿sí? Bien, el cuadro de apendicitis aguda, que muchas veces es lo que asusta al paciente el cuadro apendicular. Acá se acuerdan que hoy hablamos de la característica del dolor, que puede ser visceral, somático. Lo que es el cuadro de apendicitis nos da un poco estos ejemplos, ¿sí? Si están mis alumnos acá van a decir otra vez, va a decir lo mismo, pero está bueno para que lo entiendan. El dolor va a comenzar en la zona de periumbilical o a nivel del epigastrio, y que en 2, 3 horas, 4 horas se termina localizando o focalizando en la fosa ilíaca derecha. Esto lo van a conocer y lo pueden llegar a encontrar como cronología de Murphy, ¿sí? Va a estar asociado a náuseas, vómitos, puede haber diarrea, pero el paciente habitualmente también lo que tiene es fiebre, ¿sí? Acá es muy importante, más que la anamnesis que me va a describir el dolor el paciente, lo que voy a encontrar al examen físico. Lo que le decía de esta diferencia, esta asociación y la manera de pensar el dolor visceral del dolor somático, es que primero, fíjense, yo les había dicho hoy que el dolor visceral era por fibras amielínicas, que suele estar referido a línea media, que se puede dar por procesos inflamatorios, de distensión y demás. Acá el dolor empieza con compromiso de apéndice propiamente, y se percibe el dolor a nivel periumbilical o en epigastrio, ¿sí? Una vez que el proceso inflamatorio progresa, evoluciona, que compromete el peritoneo, y acá el peritoneo que tenemos que comprometer es el peritoneo parietal, ahí es cuando el dolor se focaliza y cambia la clínica del paciente. El otro era un dolor que lo toleraba, que se lo bancó, para decirlo de alguna manera, y después focaliza, y ese otro dolor ya es un dolor que cambia de intensidad, y bueno, por la localización y demás, el paciente se asusta y obviamente consulta, y está perfecto que consulte, ¿no? En el examen físico, lo que dijimos hoy del punto de McBurney en la diverticulitis el izquierdo, acá el característico es el de McBurney o el de Morris, que recuerden que el de Morris está 2 o 3 centímetros hacia arriba de esa línea espinoumbilical, o sea, en la unión del tercio interno con los 2 tercios externos, que también es válido. Puede haber defensa abdominal. La defensa abdominal es cuando yo quiero palpar la zona y se genera una contracción en respuesta
al dolor que tiene para justamente defender, para que uno no toque, porque uno toca y duele, ¿sí? Los signos de irritación del peritoneo van a ser al despegue, ¿sí? Cuando uno hace la palpación profunda, que saca repentinamente la mano, ahí el paciente puede sentir que el dolor aumenta, o se los va a referir como que le tiró, ¿sí? Eso da a pensar que hay compromiso del peritoneo de la región, ¿sí? Y eso es lo que van a ver como signo de Bloomberg. Si ese despegue se generaliza a todo el abdomen, eso es el signo de Genodemus-sí, que en realidad estamos hablando de un cuadro de peritonitis. ¿tá? Pueden ver, o en las bibliografías, o si alguna vez leen una historia clínica, que no hay signos de compromiso peritoneal o con signos de compromiso peritoneal. Nos estamos refiriendo justamente a estos dos signos, ¿sí? Después, yo acá les puse dos de otros signos que pueden aparecer, que es el signo del psoas, del obturador, después está el de Aron. Van a encontrar un montón de signos en lo que es la palpación de apéndice, del cuadro de apendicitis, perdón, pero por lo menos con que sepan esto es suficiente. El signo del psoas, por la ubicación que tiene el apéndice, al uno hacer una extensión, deja caer la pierna, ¿sí? El miembro inferior derecho del paciente, ahí aparece el dolor porque el psoas se contrae y al adelantarse toma contacto y eso genera dolor. Al igual que el del obturador que se genera, generando, o sea, provoca el dolor en la fosa ilíaca con la flexión y la rotación interna del muslo derecho. ¿tá? Otra cosa a tener en cuenta, que el dolor en la fosa ilíaca derecha por apendicitis también puede irradiar al muslo derecho, el paciente puede percibir mayor dolor cuando camina, siempre hablando de esa zona, ¿no? Chicos, ¿alguien escribe en el chat? No sé qué pusieron, pero yo no lo estoy viendo, me aparecen apenas un par de palabras. No sé si el que escribió quiere decir algo. No, no hay nada escrito, profe, en el chat. A mí me parece aparece que es el mismo Power. ¿Del Power aparece ahí? No, pues bueno, dejémoslo ahí. A menos que le hayan escrito por privado, profe, pero no aparece nada a nosotros. Ah, que me lo hayan escrito por privado. Bueno, pero no alcanzo a verlo, no es de mala onda, pero lo único que aparece es síntomas acompañantes, náuseas, vómitos y fiebre, pero no sé si me lo están preguntando o lo están agregando. Bueno, si Eso quieren es hablen. del Power, profe. No, es del Power, profe. Pero al costado, en letras Sí. azules. Y a nosotros Sí. también nos aparece. bueno, Lo debe haber añadido Pero lo alguien. escribió alguien. Lo añadió alguien, porque yo no lo añadí. Sí. ¿Cómo se añade? No sé, no tengo idea. A mí, hasta acá llega mi tecnología. Comparto Sí, se pantalla. puede Y en escribir realidad en la cualquiera pantalla. puede dibujar arriba del Power. Por eso alguien lo escribió, pero bueno. Bueno, si alguien lo escribió, que dé la cara, che, no sean cobardes. Aparte no pasa nada, pregunten. Ahí vi a un par de alumnos, pobres, están escuchando lo mismo que escuchan en las clases. Bueno, colecistitis aguda. ¿Preguntas hasta acá? Bien, sigamos, pues se ven querer ir a comer. Colecistitis aguda. La colecistitis aguda, al igual que la apendicitis, también es un cuadro que es importante hacer el diagnóstico oportuno porque el tratamiento es quirúrgico, ¿sí? Acá el cuadro de colecistitis se da en pacientes que tienen litiasis vesicular. Esa litiasis tiene que ir a hacer una obstrucción que puede ser a nivel del conducto cístico, pero también pueden migrar y hacer una oclusión a nivel del colédoco, entonces sería una colédococistitis. Es la diferencia. El paciente suele tener una historia de intolerancia a lo que son los alimentos grasos, que le pueden generar náuseas, lo puede referir como que le cae pesado. Ese antecedente de dispepsia, como les dice ahí, la dispepsia se define por un dolor de tipo sordo en la zona de epigastrio e hipocondrio derecho, asociado a las comidas, ¿sí? En el cuadro ya de colecistitis, el paciente el dolor lo va a focalizar en el hipocondrio derecho.
Es un cuadro inflamatorio, así que va a estar acompañado de fiebre. Náuseas y vómitos suelen estar presentes, sobre todo las náuseas en este cuadro. El paciente no va a tener apetito. Y lo que puede aparecer es ictericia coluria, ¿sí? Que la ictericia es la coloración amarillenta de pelimucosas y la coluria es la tinción de la orina de color, por las sales, por los ácidos biliares, que le da un color amarronado. Ustedes lo tienen que preguntar, indagar, si notó la orina de color marrón, como un té o como una Coca-Cola. Traten de esto de orina oscuro, la mayoría de los pacientes les dicen que sí, pero en realidad la orina oscura la relacionan con un amarillo más fuerte, que en realidad es una orina concentrada y no de coluria. ¿Está? En el examen físico, ¿qué voy a tener como positivo? El dolor en el punto cístico, el signo de Murphy. Acá el signo de Murphy, lo que yo voy a hacer es colocar los 2 pulgares y con las manos en esta posición, en el punto cístico, y como que voy a abrazar la base del tórax. Le voy a pedir al paciente que inspire profundo, y yo voy a tener la mano fija. Si en el momento de la inspiración profunda el paciente la corta porque le genera dolor, eso es signo de Murphy positivo. Y después volvemos a lo mismo con los signos de compromiso peritoneal, tal cual dijimos en apendicitis, si está focalizado ahí o está generalizado. Otra cosa a tener en cuenta en relación al dolor, que me voy acordando y se los voy diciendo, si bien lo localiza en el hipocondrio derecho, pero también es un dolor que puede irradiar al hombro derecho también, ¿sí? Bien. Pancreatitis aguda. La pancreatitis, no me pasa el power, ahí está. La pancreatitis es un proceso inflamatorio del páncreas que en la aguda lo que involucra es al páncreas exógeno, que en definitiva lo que se termina haciendo es una autodigestión. Se liberan las enzimas pancreáticas y se genera el daño e inflamación del parénquima pancreático. Las causas más frecuentes son la litiasis biliar, el alcohol, y dentro de las alteraciones metabólicas, la hipertrigliceridemia, ¿sí? El exceso de triglicéridos, niveles altos, estamos hablando, también predispone al cuadro de pancreatitis. Por lejos, la más frecuente es la litiasis biliar, que como hoy dijimos, el lito, el calculito, el lito, puede ir a impactar en el conducto cístico, o puede pasar, impactar en el colédoco, o puede seguir y queda obstruyendo la ampolla de Vater. Al ocluir ahí la ampolla de Vater, lo que hace es que se dilate los conductos pancreáticos, y ahí es cuando empiezan toda la alteración a nivel de los acinos y demás, y empieza la autodigestión del páncreas. ¿Qué manifestaciones va a tener? El motivo de consulta es el dolor abdominal, el dolor, fíjense cómo se los describe, brusco, transfixiante y continuo. O sea, es un dolor muy intenso que lo va a localizar en el epigastrio, que va a ir hacia lo que es el flanco, el hipocondrio izquierdo, recuerden cómo está anatómicamente ubicado, y que va a irradiar a dorso. Por eso se dice que es en cinturón o hemicinturón. En realidad lo van a encontrar más como hemicinturón. ¿Y por qué se va hacia atrás? Porque recuerden que la cola del páncreas es la que va hacia atrás, va hacia el retroperitoneo, ¿sí? Relacionado, bueno, como dice ahí, con ingesta de grasas o alcohol, dependiendo la causa, en realidad es esa. Va a estar acompañado de vómitos, como dice, biliosos o alimenticios, pero que estos no van a calmar el dolor. Muchas veces cuando tenemos una gastritis, el vómito mejora el dolor, ¿sí? Alivia por lo menos transitoriamente el dolor. Acá no lo va a aliviar el dolor, va a haber, bueno, la distensión abdominal, falta de eliminación de gases y demás. ¿Por qué se genera la falta de eliminación de gases? Porque reacción de la zona es la disminución, la ausencia, se paraliza el intestino. Por eso se dice que hay un hilio regional. En esa zona
no hay movimientos peristálticos, ¿sí? Eso genera a su vez más distensión abdominal y también aumenta el dolor abdominal, ¿tá? ¿El En el tratamiento es examen... quirúrgico, profe? ¿Cómo? ¿Se trata quirúrgicamente? No, ¿Es un el centro? tratamiento de la pancreatitis es un tratamiento médico que en realidad es un tratamiento de sostén. Hay que dejar en reposo absoluto el tubo digestivo, no puede ingerir nada el paciente, y lo que sí puede ser quirúrgico son las complicaciones de la pancreatitis. La pancreatitis puede cursar, en esto que yo les estoy diciendo, mejora el reposo y el paciente recupera, pero hay una de las manifestaciones de la pancreatitis que es la necrohemorrágica. Ahí se producen lesiones, áreas de necrosis, que muchas veces esas zonas de necrosis sí son de resolución quirúrgica porque pueden infectarse. Entonces ahí sí se justifica, el tratamiento sería quirúrgico, pero si no, el tratamiento no es quirúrgico, salvo que haya que descomprimir y que haya una litiasis, y ahí se hace, pero que tampoco es quirúrgico. Hoy se usan también los métodos se extrae el cálculo impactado, si es que está todavía, porque hay veces que uno ya lo ve y ya no está, mediante vía endoscópica, ¿sí? Se extrae también, se entra por la papila y se puede extraer. Bien. Gracias. Al examen físico, este es un cuadro grave, es un abdomen agudo, sin duda, y fíjense que hay compromiso general del paciente, taquicardia, hipotensión, esto que no sé por qué quedó ahí posición solo, está medio feo puesto, pero en realidad adopta una actitud que se la conoce como plegaria maometana, que lo que hace es la posición genupectoral, lleva el pecho a las rodillas, con eso lo que hago es alejar al páncreas de lo que es el plexo solar y con eso alivia un poco el dolor, o sea que el paciente puede tomar esta posición antálgica, ¿sí? Bueno, la ausencia de ruidos hidroaéreos, la palpación dolorosa, y dos signos, que es el signo de Cushing y el signo de Turner, que son expresiones de la pancreatitis necrohemorrágica. Necrohemorrágica es porque hay necrosis y hemorragia. El signo de Cushing, es un hematoma en la región periumbilical, y eso se da porque esa hemorragia va por el ligamento, redondo, y por eso se manifiesta a nivel periumbilical. Y el de Turner son hematomas, pero a nivel de los flancos y fosas lumbares, ¿sí? Bien, hasta acá terminamos con dolor abdominal, y por ahí era tratar de darles unos ejemplos de las entidades que son importantes por lo menos a reconocer, porque no sé si podemos hablar de frecuencia de pancreatitis, por suerte no, obviamente que hay una incidencia en población, pero que no es alta. No todas las patologías que recién nombramos son quirúrgicas, pero fíjense lo importante que es reconocer a qué puedo llegar a mandar a la casa y qué no, o cuando hablábamos de la gastritis, qué considerar para ver gravedad y cómo lo continúo. ¿Tá? Si bien ustedes en semio uno lo que trata, y en tercer año en sí, más que terapéutica, es que hagan la identificación por lo menos sindrómica. Después van a tener tiempo en cuarto y quinto. Bueno, pasamos a síndrome hepático. ¿Alguna pregunta hasta acá? Seguimos. Vamos a arrancar, bueno, dentro de síndromes hepáticos, la ictericia está como motivo de consulta, que hoy ya la habíamos nombrado, que es la coloración amarillenta de piel y mucosas, que se da por el aumento de la concentración de bilirrubina. Y para que esta hiperbilirrubinemia tenga esta expresión clínica, que es mediante la ictericia,
tengo que tener un valor mayor a 2, ¿sí? Por debajo puedo considerar hiperbilirrubinemia, no es que no lo voy a considerar, pero la ictericia va a aparecer a partir de estos niveles de bilirrubina total. No estamos discriminando qué tipo de bilirrubina está aumentando. Como ustedes sabrán, el valor normal, bueno, que dice ahí, es de hasta 1 miligramo, siempre predominando la indirecta sobre la directa. Eso es en un hemograma normal, ¿está? La clasificación de la ictericia, como recién hablábamos, puede ser por aumento de la conjugada o directa y de la no conjugada o indirecta. O sea que para hablar de hiperbilirrubinemia indirecta es porque se generó todavía en un momento este aumento de bilirrubina antes de que sea conjugada. ¿Tá? Entonces, ¿por qué puede haber un aumento de la no conjugada? De la indirecta. La hemólisis, las anemias hemolíticas es una causa, disminución de la captación hepática, que esos son alteraciones hereditarias, hay varios síndromes hepáticos que todos tienen nombres propios, el Stevens-Johnson y demás, Gilbert, que alteran a la conjugación de la bilirrubina. La disminución de y también disminución de la conjugación. Y dentro del aumento de las bilirrubinas conjugadas, tenemos dos entidades que son frecuentes, que es la colestasis, que puede ser intrahepática o extrahepática. La extrahepática era lo que hoy estábamos hablando, de una obstrucción en el tracto de lo que es el colédoco. Si yo tengo compromiso y una obstrucción a nivel del cístico, que se les venga la anatomía a la cabeza, no me va a ocluir el colédoco, ¿sí? Entonces, por ahí la ictericia puede y no puede estar, habitualmente no va a estar marcada. Ahora, cuando yo ya tengo compromiso, o el compromiso del cístico me está indirectamente comprimiendo el colédoco, o las obstrucciones a nivel del colédoco, ahí va a aparecer la ictericia, o lo que dijimos recién de la pancreatitis. La pancreatitis o las neoformaciones a nivel de cabeza de páncreas, que también me compromete el drenaje del colédoco, ¿no? La intrahepática, las hepatopatías tanto agudas como crónicas. Acá hablamos claramente, dentro de los ejemplos, de las hepatitis, ¿sí? Las hepatitis agudas. Después tenemos hepatitis autoinmune y demás. Y las enfermedades hepatocelulares, que pueden ser neos, que pueden ser primarios o secundarios, hay enfermedades metabólicas, con trastornos metabólicos y demás. Los grados de ictericia. Los grados de ictericia, en realidad estamos haciendo referencia al distinto tinte que toma esa ictericia en relación a qué lo genera, ¿sí? No es lo mismo la ictericia por una anemia que la ictericia por una colecistitis. Por ejemplo, la ictericia flavínica, que da un color pálido, que se da por la anemia asociado a la ictericia, que eso es el ejemplo de la anemia hemolítica. La ictericia rubínica, que da un tinte rojizo, que son por las lesiones hepatocelulares. La verdínica, y la melánica. Yo acá les puse unos ejemplos de foto. Fíjense, esto es la melánica, tiene ese tinte amarronado, la ictericia, esto es característico de los procesos crónicos. La verdínica, esto en los que hablamos de las colecistitis aguda, por ejemplo, y la flavínica, que es pálida. Acá estamos viendo la palidez cutáneo-mucosa. Acá la ictericia a nivel de la piel. Y hay que diferenciarlo de pseudoictericia, como el aumento de carotenos, la insuficiencia renal crónica, las neoplasias avanzadas, que también pueden dar un cambio de color, que da un color más ocre, que hay que diferenciarlos de exceso, con un laboratorio uno lo diferencia directamente, de exceso de bilirrubina. ¿Cómo vamos a hacer el enfoque clínico? Ustedes en Argente lo tienen a esto, de cómo abordar o cómo empezar a estudiar a un paciente con ictericia. Es importante hacer, me da risa lo que me ponen los chicos de la comisión ahí. ¿Vieron que pueden escribir, chicos? En la anamnesis
el saber ante qué paciente estoy, cuáles son sus hábitos, dónde vive, qué medicamentos toma, ya me ubica ante qué tipo de paciente estoy. Yo siempre les digo a los chicos, nosotros habitualmente hacemos historia clínica entre nosotras, son todas historias de mentira, pero la idea es practicar la anamnesis, es de que por ahí el preguntar, saber ya qué patología tiene el paciente, qué medicamentos toma, antes de arrancar con el motivo de consulta, yo ya sé ante qué tipo de paciente estoy, o preguntar el motivo de consulta y a inmediatamente indagar estas cuestiones de antecedentes patológicos para ya saber, ya ir enfocándome. Aunque ustedes no crean, eso ayuda muchísimo. Preguntar la forma de comienzo, cuándo comenzó, si comenzó de manera súbita, si un día se notó directamente que estaba así con esa coloración, o de a poco fue notando un cambio y ahora la nota más, si lo notó el paciente o lo notó la familia. Cuando se instala de manera crónica, por ahí no nos damos cuenta que nos está pasando, y es alguien que viene y nos dice, che, mirá el color que tenés en los ojos, porque en las escleras es la zona más fácil de verlo, ¿no? Entonces también preguntar eso. ¿Qué síntomas acompañantes puede tener el paciente? Y acá por ahí se nos complica, porque cuando uno empieza a preguntar síntomas acompañantes, es porque empezamos a tener patologías en la cabeza y tratamos de preguntar distintos síntomas asociados en relación a lo que estoy pensando o puedo sospechar. Pero dentro de los síntomas acompañantes importantes a indagar es la presencia de fiebre, dolor abdominal, si no tienen tolerancia a algún alimento en particular, si tienen prurito, el aumento, nosotros no medimos en laboratorio habitualmente, ¿no? Son las sales biliares, que es característico de los cuadros de colestasis, no las medimos, y eso da prurito, un prurito importante en las palmas y plantas, esto es bastante característico. La presencia de coluria, de hipocolia, que eso es la falta de coloración en las heces, o acolia, directamente se pregunta si nota la materia fecal blanda o como un color natural, un color cremita, o la hipercolia, todo lo contrario, está por demás de coloreado. El examen físico, valorar estado nutricional, si tiene fiebre, acá como les dice en el examen físico de piel y faneras, mirar si tiene lesiones de rascado. Es poco probable que si el paciente tiene prurito no lo refiera, pero bueno, hay que ir a buscarlo también. La presencia de telangiectasia, circulación colateral, eso me va a orientar a hepatopatías, a posible hipertensión portal, para después buscar las causas, sí. El sistema, bueno, a ver si hay adenopatías, y importantísima la palpación de lo que es buscar la palpación del hígado y el vaso, que eso en realidad lo vamos a tener más adelante, acá. La palpación del hígado, recuerden que habitualmente uno palpa el hígado y en inspiración se puede llegar a palpar 2 a 2 traveses de dedo del reborde costal durante la inspiración. Que la palpación habitualmente no es dolorosa, puede generar algo de molestia, pero que no es dolorosa. Si la palpación es dolorosa, uno toca una superficie del hígado blanda, hay que pensar en procesos virales agudos. En cambio, si el borde es duro, y como dice ahí, más filoso, o sea, la forma del borde del hígado es como que se marca más, eso es en cirrosis. Ojo que la cirrosis en los primeros estadios yo lo voy a palpar, ya después avanzado el hígado se reduce de su tamaño y no lo voy a palpar. Y también las neoplasias, tanto primarias, sobre todo acá las secundarias, son las que pueden dar un dolor, una palpación dolorosa, y cuando habla de consistencias variables es porque la misma consistencia no es que puede ser o blando o duro, sino que en la misma palpación voy a encontrar zonas que son más duras de zonas que son más blandas, ¿sí? La palpación de la vesícula, buscar la vesícula, es importante si uno palpa en
en la zona del punto cístico, donde hoy les dije que hacíamos la maniobra de Murphy. Si palpamos la vesícula recuerden que normalmente no se palpa, pero si la palpamos, la vamos a palpar como una tumoración redondeada por debajo del borde del hígado, y si no es dolorosa, en realidad tengo que pensar de que hay algo que hizo que se distienda de manera paulatina, que es algo que sea progresivo, y ahí aparece lo que les dice acá, que es la vesícula palpable, no dolorosa, que eso se llama signo de Bari-Peak, pero que hace referencia a lo que es la ley de Courvoisier-Terrier. ¿Qué es lo que nos dice esta ley? Que si yo tengo una vesícula palpable no dolorosa en un paciente con ictericia, tengo que ir a descartar una neoplasia de cabeza de páncreas o de ampolla de Vater, ¿sí? Hasta que no descarte eso, no puedo seguir pensando en otra patología. En cambio, una vesícula que es dolorosa, que puede estar distendido o no, voy a pensar en un proceso inflamatorio. Ojo que muchas veces estas dos entidades, no encuentro el cursor, acá está, estas dos entidades pueden estar asociadas de un paciente que ya viene con una vesícula distendida y que hay una situación que genera la inflamación y en realidad estoy teniendo las dos entidades, ¿sí? Por eso es muy importante la valoración. Bueno, la vesícula palpable ya dijimos, característico de la colangitis y la palpación del vaso. La palpación del vaso, la esplenomegalia, que puede estar a algún linfativo, puede estar asociado a hipertensión portal. Otros hallazgos al examen físico, la presencia de ascitis, encefalopatía, bueno, lo que ya habíamos visto. No. En el laboratorio, bueno, ustedes no sé si ya están dando laboratorio, lo ven después en defensa, solicitar el hemograma, la hepática, la colinesterasa como reserva hepática, junto con esto también la albúmina, que es otro marcador de reserva hepática, el coagulograma, recuerden los factores vitamina K dependientes, que dependen de la evolución hepática, virus B, virus C, virus de hepatitis A, también otros virus hepatotropos, como es el citomegalovirus, el Epstein-Barr. A nivel de imágenes, la ecografía, que nos puede aportar mucho, tomografía, colangioresonancia, la IRCP, que esa es la que, con la que se puede hacer tratamiento a nivel de la debate. Bien, yéndonos a hepatitis, ustedes saben que la hepatitis es un proceso inflamatorio del hígado. Se va a clasificar, fíjense el amplio rango que tiene en aguda o crónica, dependiendo de la evolución. Aguda hasta 6 meses y más de 6 meses recién la vamos a considerar como crónica. Las hepatitis agudas, la expresión clínica es variable, puede ser de asintomática a llevar a una insuficiencia hepática. Uno de los ejemplos claros de hepatitis aguda es el virus de la hepatitis A, que también pueden haber escuchado, que la gente dice tuve la hepatitis buena. En realidad la hepatitis A hay un porcentaje que puede hacer lo que es la hepatitis fulminante, que lleva a la insuficiencia hepática y que requieren del trasplante hepático, ¿no? Los síntomas: astenia, fiebre, hiporexia, náuseas y vómitos, puede haber diarrea. El dolor en el hipocondrio derecho en las hepatitis agudas está, ¿sí? Se agranda el hígado en un tiempo corto, o sea que justamente como el cuadro es agudo, entonces lo que duele es la distensión de la cápsula, y ahí se genera el dolor, ¿sí? Asociado a ictericia, puede o no. La hepatitis A hay un gran porcentaje, y sobre todo en el adulto, que cursan como cuadros anictéricos, o sea, no van a tener ictericia. Bueno, la anamnesis sospecha de para etiología de hepatitis.
Hay que tener en cuenta, sobre todo en la hepatitis A, el contacto con los chicos, las docentes de nivel inicial pueden también estar expuestas, el personal de salud. En el examen físico, bueno, volvemos siempre sobre lo mismo, la ictericia, la palpación, que recién dijimos cómo era el hígado, que iba a ser doloroso a la palpación. Bueno, y nada más de acá. ¿Preguntas hasta acá, chicos? No sé si están poniendo algo en el chat, porque les cuento que no lo veo. Bien. Bueno, cirrosis. Cirrosis dentro de los cuadros crónicos de compromiso hepático. La cirrosis es una enfermedad crónica, progresiva e irreversible, o sea que no tengo posibilidad de cura, lo que se intenta es evitar la progresión o que por lo menos la progresión sea lenta. Se define desde la anatomía patológica por la formación de estos nódulos de regeneración, las mismas lesiones que tiene el hígado, como tiene este poder de regenerarse, intenta ir regenerándose, pero de una manera desordenada, a lo que le suma fibrosis, ¿sí? ¿Esto qué hace? Que se altere la arquitectura hepática, y con eso se altera la circulación hepática e intrahepática, y también lo que es la funcionalidad del hepatocito, ¿va? Entonces con eso, con el tiempo, lleva a la insuficiencia. Por lejos la causa más frecuente es el alcohol, el consumo de alcohol en el tiempo, ¿no? Y la predisposición, pero también se las ve asociadas a virus. Dentro de los virus, el que con más frecuencia se asocia es el virus de la hepatitis C. Uno tiene que pensar que el tiempo de progresión desde contagio no tratado hasta que desarrolla una cirrosis es entre 15 y 20 años, ¿sí? La hepatitis B también puede llegar a generarlo, ¿sí? La hepatitis D, la verdad que no vemos tantos pacientes, no se ven prácticamente pacientes con hepatitis D, sí con B y con C. Y lamentablemente lo que va aumentando en su incidencia es la asociada a lo que es el hígado graso, que está esta abreviación que es el NASH, que es la esteatohepatitis no etílica o no alcohólica. La esteatohepatitis la esteatosis hepática es el depósito de grasa en el hígado. También lo van a encontrar como obesidad visceral, ¿sí? Esto se asocia a síndromes metabólicos, dentro de ellos está la diabetes, la obesidad y también predisposición. Por ahí tenemos hígado grasos en pacientes que no son obesos, pero que tienen dislipemias. Este depósito y esta esteatosis hepática, que es como les dije, el depósito de grasa, puede llevar con el tiempo a generar un proceso inflamatorio en el hígado. Y ahí aparece esto de la esteatohepatitis. Como todo proceso inflamatorio librado a su evolución en el tiempo, puede llevar a la fibrosis y la consecuente desarrollo de fibrosis, ¿sí? Otra causa también no frecuente, pero que puede llevar, son las insuficiencias cardíacas y demás, que no es frecuente, pero también se lo ve. El síndrome de Buchiari, que es la trombosis de las venas suprahepáticas, y algunos fármacos. Las hepatitis autoinmunes, la cirrosis biliar, bueno, primaria o secundaria, la primaria que es autoinmune. La expresión clínica puede ser de no presentar síntomas o presentar síntomas que no tienen, que son difíciles por ahí de asociarlos porque no son síntomas específicos ni patognomónicos, o el paciente puede tener expresión, manifestación clínica de hipertensión portal, de la encefalopatía hepática o de la misma insuficiencia hepática. Otra manera de clasificar una manera de clasificar a la cirrosis es decir si está compensada o no compensada o descompensada.
La compensada, el paciente no va a tener síntomas, o si los tiene van a ser inespecíficos. Puede tener algo de pesadez en el hipocondrio derecho, puede tener astenia, puede tener hiporexia, pero no es nada característico. En la descompensada aparece la expresión sobre todo de lo que es la hipertensión portal, que ahora vamos a ver, que puede ser mediante la presencia de ascitis, de hemorragias digestivas, o la de la insuficiencia hepática. Bueno, estos son los síntomas que recién le decía. Lo que no les nombré, que es muy importante, es esta bradixiquia. El paciente está lento, ¿sí? Tiene una respuesta lenta. Y la presencia, bueno, de disminución de lo que es su ritmo diurético también puede estar presente. Al examen físico, valorar el estado general del paciente. Estos pacientes, si bien depende el motivo de consulta, ¿no? ¿Por qué llegó o por qué se internó? Uno de los más frecuentes es la presencia de ascitis, si bien la hemorragia digestiva también es importante. Pero en el estado general, el estado nutricional de estos pacientes no suele ser bueno, ¿sí? Ya llevan atrofia muscular, sobre todo el paciente tirista, porque va cambiando sus hábitos y va cambiando lo que es o sea, reemplaza el alimento por el alcohol. Entonces, si bien uno ve un paciente que está edematizado, con su abdomen distendido por ascitis, pero por otro lado, en realidad lo que tiene es una pérdida de masa muscular. Le vemos los bracitos que están flaquitos, se notan las prominencias óseas a nivel del tórax, ¿sí? Las manifestaciones cutáneo-mucosas, como dijimos, ictericia, los angiomas en araña, eritema palmar, equimosis, hematomas asociados a la insuficiencia hepática con el trastorno de la coagulación. Manifestaciones hormonales, esta hipertensión, este trastorno de la circulación portal y de la insuficiencia hepática, lleva a una mayor conversión periférica de andrógenos en estrógenos, entonces aparece lo que es el hábito de Bostek, que ahora se lo vamos a describir más adelante, la presencia de amenorrea en las mujeres o irregularidad menstrual, y la esterilidad en el hombre. Las manifestaciones neurológicas, es muy importante la evaluación del estado neurológico del paciente, hacer una evaluación no únicamente del nivel de conciencia, porque el paciente habitualmente, no siempre, pero puede, o sea, va a estar vigil, y sobre todo cuando viene a la consulta, sino que hay que evaluar que no tenga trastornos cognitivos, que no tenga trastornos de memoria, y después la afección neuromuscular que se expresa mediante temblores y acterisis. Pueden tener hepatomegalia. La esplenomegalia es algo que se suele encontrar en estos pacientes asociado a esta hipertensión portal, la hipotensión arterial, y podemos observar en el paciente que tiene el hábito las manifestaciones del etilismo crónico. Estas manifestaciones del etilismo crónico en parte se dan sobre todo por déficits nutricionales, como la glositis asociado a las hipovitaminosis, anorexia, las náuseas matinales, los edemas maleolares, la hipertrofia parotidia. El alcohol genera el estímulo a nivel de la glándula y se ve la hipertrofia parotidia bilateral esimétrica. Para ver la hipertrofia parotidia tengo que ver que se borra el ángulo de la mandíbula, porque las parótidas, recuerden que están detrás de la rama ascendente. El hábito de Bostek, que era por lo que les contaba que se daba esta alteración a nivel hormonal, por la mayor diferenciación a estrógenos, donde el abdomen es globuloso, la presencia de ginecomastia, y la redistribución del vello pelviano, ¿sí? Con la forma triangular en la mujer, a diferencia de la forma romboidal en el hombre. La presencia de la atrofia testicular, puede haber la contracción palmar de Dupuytren, el eritema palmar, insomnio, irritabilidad, que va asociado con la parte neurológica, y la presencia de la neuritis
periférica, que también se da por déficit de vitamina B6 y B12. Abdomen distendido. Estos son lo que se denomina telangiectasia o angiomas en araña. Estas son dilataciones vasculares. Veo que se ve bastante feo en la foto, chicos, pero bueno. Donde se abren los vasos a nivel subcutáneo y dan sus ramas secundarias. Si uno comprime el centro o genera una vitropresión, cuando vean eso de vitropresión, en realidad es porque uno genera la presión con un vidrio, pero si comprimen el centro, van a ver que lo periférico se borra, ¿sí? Y cuando lo sueltan, vuelve. Eso es el angioma en araña o telangiectasia. Más telangiectasias. La hipertrofia parotidia, que era lo que les decía, que borra el ángulo de la mandíbula y hasta puede llegar a elevar un poco el lóbulo de la oreja. Ginecomastia, fíjense que aparte de la ginecomastia, tienen la ausencia del vello. Y la contractura palmar de Dupuytren, que se da por la contractura de los tendores flexores de la mano. El eritema palmar, todo esto como que si uno quiere buscar exactamente el por qué se genera, la verdad que si alguien lo encuentra que me lo mande, porque en realidad se ven, se asocian con los trastornos de los déficits vitamínicos, trastornos de inervación y demás, pero no hay nada que se los defina exactamente. La hipertensión portal que hablábamos dentro de la expresión de descompensación de la cirrosis, en realidad acá, como para que quede claro que la causa de hipertensión portal, la única no es la cirrosis hepática, también otra de las que se puede observar es la trombosis de la vena porta, puede haber un cavernoma a nivel de la vena porta, si bien son entidades poco frecuentes de ver, pero bueno, alguna que otra vez aparecen. ¿Qué causa esta hipertensión portal? Volvemos a lo mismo, esta parte es muy reiterativa, chicos. La esplenomegalia, la presencia de circulación colateral. ¿Por qué se genera la circulación colateral? Porque recuerden que toda la circulación del abdomen va a pasar a través de la porta, pasa por el hígado, ¿sí? En cambio acá, como está ese aumento de presión, trata de saltear el hígado, de hacer ese shunt, y por eso se genera la circulación colateral. Presencia de ascitis, edema y la hemorragia digestiva. La circulación venosa. Van a observar en abdomen dos tipos de circulación colateral. La cava-cava o cava superior e inferior, que se da porque se repermeabiliza el ligamento redondo. Recuerden que el ligamento redondo tenía la función de la arteria umbilical, ¿sí? Se revasculariza y por eso es la expresión que tiene. Y la cava superior o portocava, que se observa a nivel de los flancos. Acá está la imagen, esta es la misma que tienen en el libro también, esta es la cava-cava y esta es la portocava, ¿sí? Fíjense la presencia de la circulación. Y esto es bastante exagerado, no se crean que se ve así la circulación, son fotos que uno encuentra que tiene y las seguís usando, pero esta tortuosidad y demás no es de lo más habitual que se encuentre para nada, pero fíjense cómo se nota bien la circulación. Ascitis. Ascitis saben que es la presencia de líquido, en la cavidad abdominal, o sea, en el espacio peritoneal. Lo voy a sospechar en un paciente que viene con un abdomen globuloso o un abdomen distendido. Puede haber la manifestación de hernias. Dentro de hernias la más frecuente es la presencia de hernias umbilical, pero también puede poner en evidencia hernias inguinales, crurales, y la presencia de edemas periféricos. Esto que le habla de abdomen globoso o en batracio, eso depende del tiempo de evolución que tenga el paciente con ascitis. En batracio es que se va hacia los costados, y también pueden encontrar hasta otra definición que les dice endelantal, vientre endelantal, que es la caída por delante de los genitales. Eso
Primero el abdomen va a estar distendido, van a ver esa panza redondita, globosa, y cuando tiende a esa panza a extender a los costados es porque se vencieron los músculos oblicuos, ¿sí?, del abdomen. Y cuando cae hacia adelante es porque también se vencen los rectos abdominales. A la palpación, ¿cómo me doy cuenta? Yo lo veo, lo sospecho y tengo que tratar de, mediante alguna maniobra, poder deducir si hay líquido en la cavidad abdominal. Y acá tengo, primero, lo que es la palpación, con el signo de la onda líquida, el signo del témpano, y también a nivel de la percusión. El signo de primero, si bien les aparece esto en palpación, pero lo correcto es empezar por la percusión. Ustedes percuten y el sonido abdominal de manera radiada, como hoy lo vimos, es timpánico, ¿sí? En todos los cuadrantes tiene que ser timpánico. Cuando hay líquido, ese timpanismo cambia a matidez. La matidez, por el líquido, cuando el líquido está libre, por una cuestión de gravedad, cae hacia abajo. Entonces voy a percibir a la percusión una matidez en la región inferior del abdomen y que es de concavidad superior, o sea, forma esto. Si yo tengo eso y quiero saber si es líquido y si el líquido está libre, porque ese otro, yo puedo tener líquido y que el líquido no esté libre y que no desplace, entonces no voy a tener el signo de la onda líquida y demás. Puedo hacer el signo del desnivel, que era la otra maniobra que habíamos visto hoy, a ver si está después, acá está, si no le estoy hablando por hablar. La otra maniobra de lo que ahí habíamos hecho, que lo hacemos poner en un decúbito lateral al paciente y percutimos, como dicen las rayitas, de acá bajamos acá, de acá bajamos acá, ¿sí? Lo percutimos así vertical, ¿tá? Lo otro que puedo hacer es que con el paciente en decúbito dorsal, yo hago esta percusión, percibo esta matidez y lo que hago es lateralizarlo un poco al paciente. Yo percuto acá, tengo matidez, ¿sí? Lo voy a lateralizar hacia aquel lado, o sea, ay, se me borra el cursor. Lo voy a lateralizar hacia la derecha un poco y vuelvo a percutir el mismo punto que percutí mate. Esa percusión pasa a ser timpánica si el líquido se desliza, se desplaza. ¿Ah? Entonces también es otra maniobra de ver que el líquido esté móvil. Acá esta maniobra que tienen acá abajo es la de la onda ascítica, que fíjense lo que hace, pone la mano fija en el flanco contralateral, el que tengo frente mío, recuerden que siempre me voy a poner del lado derecho para hacer el examen físico del paciente, y ahí lo que genera es una pequeña compresión, y lo que yo voy a percibir en esta mano, que es en la que tengo apoyada, cómo va a chocar el líquido, ¿tá? Otra manera también, en vez de hacer este movimiento, puedo generar como una percusión, no la percusión habitual con el dedo percutor y el plexímetro, sino que hago unos pequeños golpes en el abdomen, en la pared lateral, y también voy a percibir lo mismo en la mano contralateral. Fíjense acá el abdomen distendido, la presencia de hernia umbilical, la ausencia de vellos y lo que yo les decía hoy del estado nutricional en sí del paciente. Si uno lo mira por esta panza, decimos, mirá la panza que tiene, pero en realidad el estado nutricional del paciente no es bueno. No, es que no me pasa ahora. Esperen que no me pasa. Ahí está. La presencia de una hernia umbilical, la presencia de líquido aumenta la presión intraabdominal y por eso se hace tan prominente la hernia. De hecho, hay veces que la piel a nivel de la hernia también empieza a lastimarse. Si lo miran con ganas, yo sé que no se ve bien, ven acá la circulación colateral, hay presencia de ginecomastia también. Diagnóstico diferencial de la ascitis con la vejiga distendida por el globo vesical, la presencia de un útero grávido, o sea, de embarazo, y también formaciones uterinas, aunque ustedes no crean, hasta el día de hoy llegan a cirugía miomas, que no son lesiones malas, de un tamaño considerable que uno las palpa.
Bien, y el último tema, creo que este es el último tema, no tengo idea de la hora, chicos, ¿qué es? Bueno, venimos bien, ya en 1:55. en 5 o 10 minutitos ya los libero, o sea que venimos bien. La insuficiencia hepática, hoy estuvimos hablando de cirrosis, estuvimos hablando de hepatitis, todos esos cuadros pueden llevar a una insuficiencia hepática, ¿sí? Donde lo que o sea, la definición de insuficiencia hepática, o si hablamos de insuficiencia de cualquier otro órgano, es la alteración grave de las funciones, ¿sí? Para saber qué expresión clínica o qué manifestación va a tener una insuficiencia hepática, tengo que tener bien en claro, todas las funciones que tiene el hígado, ¿sí? Como dice ahí, es poco frecuente, pero con una elevada, o sea, una alta mortalidad. Se clasifica según el tiempo en el que se instaura, en aguda o crónica, y a su vez la aguda se define como fulminante o subaguda. Hoy cuando estuvimos hablando de hepatitis, nombramos algo de lo que era la insuficiencia aguda de tipo fulminante que puede llevar el virus de la hepatitis A, ¿sí? ¿Cómo se define y qué tiene en cuenta para decir si es aguda o crónica? La presencia o el momento en el que se evidencia la encefalopatía en relación a cuándo comenzó la ictericia, desde que comienza la ictericia hasta que se instala la encefalopatía. ¿Tá? En la fulminante es en las primeras 8 semanas, fíjense que los plazos no son cortos, no estamos hablando de horas, ¿no? Si bien el desenlace se nos hace muy poquito tiempo, pero ya vamos teniendo signos. Y la subaguda, que puede ser hasta en 8 o 24 semanas. Pasadas esas 24 semanas, ya la considero crónica. Las causas, cirrosis, la cirrosis, si ustedes tienen que pensar, va a causar aguda o crónica, y es más frecuente que causen insuficiencia crónica, ¿sí? Las hepatitis virales, la hepatitis A va a causar insuficiencia aguda, la B puede causar aguda, pero es más probable que cause insuficiencia crónica. Los fármacos, fíjense, el paracetamol como analgésico, que es muy usado, puede llegar a causar insuficiencia hepática. La miodarona también es otro fármaco muy utilizado en cardiología, en pacientes con fibrilación auricular. El valproato y la fenitoína, que también es de uso frecuente en la neurología. Y la presencia, bueno, de tóxico, como la aflatoxina, la aflatoxina es un hongo que puede estar presente en los cultivos. O sea que dentro de esto es lo menos probable, ¿no? Pero fíjense que tenemos posibles causales que son relativamente de uso frecuente. Expresión clínica, volvemos a lo mismo, la ictericia, el aliento hepático, que el aliento hepático es un olor, es un olor desagradable, no es el ácido de la cetoacidosis, no es ese olor como a pescado que pueden estar en los pacientes urémicos, sino que es un mal olor, un mal aliento que suele presentar. Asociado a hipoglucemia, la hipoglucemia es bastante característica en los pacientes con insuficiencia, las coagulopatías y la presencia de hipertensión endocraniana. Las manifestaciones de la encefalopatía pueden ser agudas o crónicas. Las crónicas, el paciente va a ir agregando signos, síntomas, va a ir progresando la encefalopatía, desde trastornos del sueño, cambio del humor, esto de presencia de la disminución de los movimientos espontáneos, o sea, ven al paciente, un paciente que está más lento, con menos respuesta, que ustedes lo hablan y demora en hablar, va haciendo un deterioro intelectual. Las neuromusculares es la presencia de asterixis, que eso se da por alteración del tono muscular. Esta asterisis o el temblor, o como dice ahí, el flapping tremor o el temblor aleatante, puede ser evidente que uno vea un pequeño temblor en las manos, pero también lo puedo poner en evidencia, que la manera de ponerlo en evidencia es
generando una dorsiflexión de la mano y se la suelto. Nosotros lo que vamos a tener, la respuesta normal es esto, ¿sí? El paciente con asterixis o con flapping, lo que va a hacer es que cuando ustedes sueltan, como llevan a un estiramiento, lo sueltan, va a ir haciendo esto, ¿sí? Eso es una manera de ponerlo en evidencia. La presencia también de otros signos extrapiramidales, para asterixis es también dentro de síntomas extrapiramidales, es el aumento del tono muscular, que se denomina, esa hipertonía se denomina rigidez, ¿sí? Asociada a lo que es el signo de la rueda dentada. El signo de la rueda dentada se busca haciendo una extensión del brazo y una flexión del antebrazo sobre el brazo. Y lo que vamos haciendo es, lo que se va notando, ese aumento del tono muscular, les va a generar una resistencia, pero que ustedes las van a ir venciendo, va a ir haciendo esto. Y si lo flexionan también va a hacer lo mismo. ¿Sí? Es como que va poniendo trabas. Puede haber convulsiones, puede haber trastornos en la marcha, la presencia de Babinski, que el Babinski es cuando ustedes vieron reflejos en primero o segundo, no me acuerdo cuándo lo ven, buscan el reflejo plantar. El reflejo plantar se hace estimulando la planta del pie, desde el talón hacia la cabeza de los metatarsos, y lo que se genera es la flexión y retirada del pie. Acá cuando ustedes buscan ese reflejo, lo que se va a generar es la apertura en abanico y la hiperextensión del hallux. Eso también lo vemos en pacientes que están cursando una ACV o que cursaron una ACV y tienen alguna secuela, lo van a encontrar como síndrome piramidalaris. En la encefalopatía aguda, todas estas alteraciones neuromusculares, que fíjense que hablamos de que uno la puede poner en evidencia y demás, es poco frecuente que lo encontremos. Directamente va a lo que es la conciencia, y al estado de conciencia, al nivel y al estado, con agitación, confusión, alucinaciones, y que el paciente puede terminar en coma. La clasificación de esta encefalopatía los va a clasificar en grado 0, 1, 2, 3 y 4. Acá lo que hace es evaluar el estado mental y la presencia de alteraciones motoras. Obviamente que cuando va progresando, va evolucionando, o sea, va progresando también el compromiso del estado mental, de acá estar normal, que puede tener deterioro en el desempeño, que lo pueden encontrar también como deterioro cognitivo, va a ir al paciente hasta que esté en coma, ¿sí? Y las alteraciones motoras, desde este deterioro de las pruebas psicomotoras, como pruebas de coordinación, la prueba del dedo índice, las van a ir deteriorando hasta que aparecen movimientos involuntarios y hasta las convulsiones y la presencia también de los signos de rigidez. Yo, bueno, los quiero aburrir con esto porque esto es mucha teoría, ¿sí? Así que el estado mental coma y lo que dijimos, la postura de descerebración, que es la extensión, es por aumento de tono, extensión de miembro superior y miembros inferiores. Bueno, chicos, hasta acá llegamos. Veo que está recontra sonando esto, no sé. ¿Dónde lo busco? No sé si han escrito algo en el chat. Pero bueno, no sé si tienen alguna duda, si quieren hacer alguna pregunta. Si no tienen nada para acá no participantes, chat, no sé qué. Así que bueno. Bueno, chicos, si no tienen ninguna pregunta para hacer, ya los libero. Y bueno, recuerden que la idea de esto es que ustedes lo usen como guía, que no se queden únicamente con esto, y bueno, y si hay dudas, obviamente para eso están los talleres de Semio, para que puedan sacarse las dudas ahí. Así que bueno, si no hay preguntas, ¿no hay preguntas? No, profe. No, profe, muchas gracias. No, profe, Gracias. gracias. Muchas gracias.